Muy buenas noches, un placer estar con ustedes. Miércoles 28 de agosto 2024. Hoy día le traigo una pequeña parte de unas conferencias que yo doy en cuanto a traer sanidad a nuestros hijos en diferentes áreas. La importancia de los padres en traer sanidad a los niños, en estabilizar la mente, estabilizar el cerebro de los niños. Por eso hoy día el título es Trayendo sanidad a nuestros hijos. Siempre damos estas conferencias. Si usted está interesado en saber cuándo damos las conferencias, dónde damos la conferencia, en qué país lo vamos a dar, por favor escríbanos ahí, pregúntenos ahí y nosotros con gusto mi esposa le estará respondiendo. Pero es bien importante, si usted tiene tiempo, darse un tiempo. La conferencia dura, es como 4 horas, pero lo hacemos partido donde tenemos una especie de break, una especie donde usted puede comunicarse con otras personas que asisten y a la vez descansar un rato y preparar las preguntas que usted tiene para continuar con la conferencia. Esta conferencia la vamos a dar los siguientes meses y yo le aconsejo que le escriba a mi esposa para que le diga dónde vamos a estar si está interesado en asistir. Trayendo sanidad a nuestros hijos. Hoy día estaba pensando mucho en lo que la medicina nos trae a nosotros, lo que la medicina nos trae con respecto a nuestros niños. Hay muchas enfermedades que tienen que ver con la mente y tienen que ver con el cerebro. Y a veces una persona o un médico, un profesional los ve y la intervención del padre no es mucha. Hay varias tendencias en cuanto a cómo enfrentamos las enfermedades. Una tendencia es, digamos, una parte química, donde creemos que a través de químicos o a través de una medicina podemos solucionar un problema. Y la otra es realmente a través de un estilo de vida y cambio de estilo de vida podemos solucionar el problema. Esto incluye nutrición, incluye todo. Pero en nuestro caso hoy día quería darle 3 ejemplos sacados de la misma Biblia que tiene que ver mucho con nuestra relación con los niños, con nuestra mente y con nuestro cerebro. Yo quisiera que los apunte porque de repente no me veo otra vez, pero le puede servir esto muy importante. Esta parte que estoy sacando, pensando que Dios diseñó nuestro cerebro, es cuando este mismo Dios que diseñó nuestro cerebro va a diseñar una nación. Y espera que esta nación crezca y tenga un producto algo increíble. La nación la conocemos, se llama Israel. Y sabemos pues que ha dado muchos frutos para la humanidad Israel, ¿no? Muchos beneficios ha creado. Ha hecho experimentos, ha hecho todo, e incluso es el país más pequeño que tiene más premios Nobel. Eso lo sabemos. Entonces Dios prepara algo. Pero muchas veces leemos nosotros como religión, leemos religiosamente lo que tenemos que hacer, pero no lo que vemos nosotros, o en mi caso como neurocientífico, detrás de lo que hay, de lo que Dios manda, ¿no? Empieza en Deuteronomio capítulo 6 y es del 4 al 6, o sea, del 4 al 9, voy a estar leyendo las partes, los versículos, pero preste atención. Comenzamos. Dice: Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Usted puede leer esto, que es amar a Dios, por supuesto, y guardar las palabras. Yo lo veo de una manera diferente. Yo lo veo como la preparación de los padres. En este caso está hablando al padre. ¿Y por qué sé que está hablando al padre? Porque después le pide que haga algo con su hijo. O sea, yo veo esto como una preparación. En todas las enfermedades que le presenten a su hijo, ADHD, o sea, atención, déficit de atención, si le presentan a su hijo con autismo, si le presentan a su hijo con cualquier tipo de enfermedad, yo le aconsejo a usted estudie la enfermedad, lea la enfermedad. Sé que hay profesionales que la han estudiado
por mucho tiempo. Pero usted enfrente hay muchos estudios que hacen, muchos puntos de vista. Es como le dije, hay algunos que es a través de la medicina, hay otro que es a través de la nutrición, hay otro que es a través de los cambios de hábitos en la misma familia. Por eso es muy importante, y es lo que hago generalmente yo con mis pacientes. Cuando yo tengo que ver a un niño, nunca veo a un niño directamente, siempre voy a ver a los padres primero y le voy a mandar una tarea a los padres para poder aprender más de las circunstancias por las que están pasando. Al final los padres me van a conocer mucho a mí y yo voy a conocer bastante a los padres, como también voy a conocer al niño y el niño me va a conocer a mí. Pero es muy importante esta parte que dice la palabra de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Para Dios, las palabras que Él nos mandaban eran muy importantes. Hemos hecho muchos estudios sobre la parte abstracta de la palabra de Dios y cómo actúa en nuestro cerebro realmente, y es increíble cómo puede actuar en el desarrollo del cerebro de un niño. Yo sé que hay muchos que se quejan de religión, de hacerlos creer en un Dios y todo, pero la misma lectura de la palabra de Dios es importante. Es la persona, cuando digo preparación, un padre que ama a Dios y un padre que guarda la palabra de Dios, va a ser un padre que va a dar fruto, el fruto de la palabra de Dios. Y para mí es muy importante porque esto va a transmitirlo al niño. Y por supuesto que va a transmitirle al niño un amor incondicional, le va a transmitir al niño gozo, le va a transmitir al niño pues una paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz que sabe Dios dar. Va a transmitir al niño paciencia, va a transmitir al niño el deseo de que su hijo se supere y llegue adelante. No solamente que su enfermedad no lo fastidie o su enfermedad no lo incomode, sino que su hijo alcance el mayor nivel que puede alcanzar. Y por eso es tan importante enterarse, estudiar, presentarse. En el caso de Dios, le dice, para crear esta gran nación, tenemos que tener a un padre, porque la base de crear Israel para Dios era la familia. Y como debe ser toda nación, ¿no? Crear el núcleo de toda nación debe ser la familia. No que los presidentes te digan que sus hijos o tus hijos son mis hijos o algo por el estilo. O que por leyes decidan lo que va a hacer tu hijo ya en cuanto a decisiones muy importantes sobre su salud, ¿no? Ahora, la segunda cosa que puedo leer acá y que lo veo diferente, acuérdense, lo primero que dice es preparación de los padres, ¿no? O sea, que los padres estén enterados, sepan de qué se trata, sepan en este caso la palabra de Dios y tengan una relación con Dios y ame a Dios. Lo segundo que vemos es que le dice que estas palabras que has guardado en el corazón las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Dos cosas muy importantes que yo veo en el cerebro, lo he aconsejado, lo he visto por años de años y lo he aconsejado a las personas, no solamente lo he aconsejado, sino he visto cuando se hacen, o sea, lo ponen en práctica, y he visto cuando no lo ponen en práctica, he visto los resultados. Y dice, la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Si te das cuenta, es no solamente el hablar con él, sino enseñar algo de calidad, algo profundo. Como les dije, lo abstracto de la palabra de Dios ayuda al niño tremendamente, a pesar que el niño va a comenzar a comprender y va a comenzar a hablar. Pero el secreto acá, que para poder hacer esto, estar en la casa, andando del camino, al acostarte y cuando te levantes, realmente necesitas tiempo. Ahora, quiero decirte que tiempo es un factor muy importante para los niños que tienen autismo, para los niños que tienen hiperactividad, para los niños que tienen problemas. Es muy importante el tiempo del padre. Es más, se dice, aunque es una teoría, está en teoría, todavía no se ha podido comprobar porque casi en psicología ni se puede comprobar lo que uno dice. Es muy difícil hacer estudios en psicología y poder deducir y poder, digamos, correlacionar eventos, algo por el estilo.
pero dicen bien claro que el tiempo del padre es importante. Y el padre, dice, es más o menos el que regula el temperamento del niño. Ahora, en los estudios que hicimos de las personas, de los niños que sufrían bastante, que no sabían qué hacer, no sabían cómo responder, sufrían de hiperactividad, sufrían de falta de atención y habían sido diagnosticados con autismos, vimos algo en común. El padre, de las 128 horas semanales que hay, si no me equivoco, no solamente pasaba un máximo de 6 horas con el niño. Y no solamente 6 horas que veía al niño, o sea, no lo veía, generalmente el niño estaba durmiendo, pero un contacto con el niño. Y ese contacto con el niño nomás era un hola, un adiós, come, no comas, limpia esto, lávate la boca, anda al colegio, pero nunca como lo describe este hermoso versículo de Deuteronomio capítulo 6, el verso 7, hablarás a tu hijo algo de importancia como es la palabra de Dios, algo de calidad como es la palabra de Dios, y dice, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. O sea, constante contacto con el hijo, constante enseñanza y constante escuchar al niño, pensar en el niño. Ahora, ¿es importante esto? Sí, es importante. Cuando yo hablo con los padres, les enseño sobre lo que está pasando su hijo y les enseño cómo pueden escuchar a su hijo, cómo pueden hablar con su hijo. Les enseño realmente todo lo que tienen que hacer y también les pido que escojan, a veces tienen una religión, tienen otra, escojan realmente enseñar a su hijo cosas espirituales, porque hemos hecho muchos estudios sobre cosas espirituales. En nuestro caso es la palabra de Dios que es importante. Es muy importante, por eso el Salmo 1, que es uno de nuestros salmos preferidos, dice claramente que la palabra de Dios es su delicia y la medita de día y noche, todo lo que hace prosperará. Y no prosperará porque medita la palabra, pues, y en una manera supersticiosa, porque le di un versículo, me da $1000 el Señor, sino simplemente porque mi cerebro se vuelve tan inteligente a través de la meditación y de la palabra de Dios y la lectura de la palabra de Dios, que aumentan mejores mis decisiones son mejores, aumentan, o sea, toda la capacidad que tengo para poder trabajar, la energía que tengo, la paz que necesito para poder trabajar, y por eso todo lo que hago prospera. Ahora, es importante esto. Lo primero, que el padre se entere qué es lo que pasa con mi hijo. No es cómo puedo corregir a mi hijo para que me deje molestar porque su enfermedad me está molestando, sino qué es lo que realmente tiene mi hijo, ¿no? ¿Qué es lo que sirve? ¿Cuál es la umbrella del autismo? La umbrella es el paraguas del autismo. ¿Por qué han decidido tomar esta decisión los científicos, médicos, doctores o los diagnosticadores sobre mi hijo? ¿Y por qué se promociona, digamos, una cierta terapia o cierto algo? ¿Y qué parte tomo yo? ¿Es parte importante la del padre o no es parte importante la del padre? En el caso de la Biblia, el padre es la herramienta más importante. La madre es la herramienta más importante. Y por eso yo pienso que deberíamos cambiar, no solamente en la iglesia, a entrenar al padre, para que el padre entrene a su hijo en la casa, andando por el camino, al acostarse y al levantarse, ¿no? Y no solamente proveer pues clases para que el niño vaya el domingo o escuche una escuela dominical o algo por el estilo, sino que el padre sea tan entrenado que constantemente esté hablando con su hijo sobre temas que son importantes. Usted habla de todo con su hijo, tal vez, si es un buen padre, hasta eso es beneficioso. Pero incluso si no habla la palabra de Dios, pero está con su hijo en su casa, andando por el camino al acostarse y cuando se levante, ya es una gran bendición. Digamos, el que diseñó nuestro cerebro sabía cómo iba a ser esta nación y sabía cómo iba a lograr pasar de una persona inteligente a otra persona inteligente a otra persona inteligente. Y para eso necesito un cerebro estable y darle las herramientas a las personas para que haya un cerebro estable. Por supuesto que mis seguidores o las personas que están leyendo la Biblia no son neurocientíficos, no han estudiado nada de neurociencia y es muy difícil explicarle a través de cómo trabaja por ciertas neuronas, por ciertos lóbulos en el cerebro, cómo es que trabaja esta atención. Pero sí le puedo decir que haga una conducta.
La primera conducta es aprender mi palabra, que es abstracta, y va a renovar sus neuronas en el lóbulo frontal. La segunda conducta es enseñarle a su hijo, o sea, que pase tiempo con su hijo, pero hablando cosas de calidad. Y la tercera, que es muy importante, y siempre le trato de decir a todas las personas cuando estoy viendo, escúcheme, nos hemos acostumbrado a que para dormir nos den una pastilla. Nos hemos acostumbrado que para sanar una enfermedad, 2 pastillas, 3 pastillas, pero ya debo estar en un día completamente sano. Y siempre estamos esperando en la pastilla milagrosa, ya sea para diabetes, ya sea para cualquier tipo de problema que yo tengo del corazón, presión, lo que sea, estoy esperando la pastilla, pero nunca estoy esperando en mi conducta, en mis hábitos. Como le dije al principio, la medicina se ha concentrado en combatir gérmenes en lugar de concentrarse en cambiar los hábitos de vida que han provocado la situación que estamos pasando en este momento, caótica en Estados Unidos, con todos los problemas que tenemos de diferentes enfermedades, sobre todo por falta de disciplina. Y Dios quiera que pueda entender hoy día, porque no es mi intención ni ponerle el dedo en el rostro o el dedo en la llaga, sino que se le quede en el corazón, que es importante. La meditación de la palabra de Dios, porque es abstracta. Es abstracta, y no solamente abstracta, sino nos habla de Dios. Y Dios es el que diseñó nuestro cerebro. Al hablar de Dios a nuestros hijos y guardar su palabra, nosotros tendremos en nuestro corazón un tesoro que podemos compartirlo con nuestros hijos, y nuestros hijos recibirán el amor incondicional que tenemos, el gozo que tenemos y la paz que tenemos sobre todo. Y sobre todo aprenderán de nosotros, porque esta palabra de Dios, esta enseñanza, también nos dará un dominio propio. Ahora, lo que le trato de decirle a las personas que están acostumbradas a la medicina y a una sanidad inmediata, le digo, esto no es microondas. No es meter una bolsa de popcorn, le decimos acá, de cancha le dicen en Perú, pochoclo creo que le dicen en Venezuela, o sea, ponerlo en un microondas, esperar que reviente y comenzar a comer. Esto no es microondas, esto es muy importante, es una vida, es constante. Se lo va a agradecer su hijo de 2 años, su hijo de 7 años, su hijo teenager, su hijo ya adulto, se lo va a agradecer si usted pasa tiempo, escucha a su hijo, habla con su hijo y habla de lo más profundo espiritual que es de Dios. Y por eso Dios nos manda la tercera cosa, que perseveremos en eso constantemente. Y para poder perseverar esto, Dios lo dice de otra manera. Lo dice, y atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, harás que esta palabra de Dios no solamente fue cuando hablaste con Él, sino siempre esté dispuesta para tus hijos, disponible para tus hijos, así como tú puedes estar dispuesto. Por eso el secreto para sanar un niño, el secreto para ver los tantos niños autistas que he visto que comienzan a superar, a cambiar, comienzan a mirar tu rostro, dejan de tener movimientos, comienzan a realmente comunicarse contigo, es porque le he dedicado, en primer lugar, mucho tiempo a estudiar lo que tiene mi hijo, a entender lo que tiene mi hijo, los alimentos, no observar cómo nos molesta la conducta de nuestro hijo, sino saber de dónde proviene la conducta de su hijo y cómo ayudarlos a ellos, cómo pueden llegar ellos a su máxima felicidad, a su máxima expresión, en lugar de pensar cómo puedo hacer para arreglar esto que me está fastidiando demasiado a mí. Lo segundo que es muy importante, es enterarte de todo lo que tiene tu hijo. Lo segundo es pasar tiempo con tu hijo. El pasar tiempo con tu hijo es muy importante. Nosotros no somos seres racionales ya descubierto en neurociencia, sino somos seres sociales. Nuestros hijos aprenden de nosotros. Solamente al ver nuestro rostro, al ver nuestra paz, aprenden de nosotros. Y lo último es saber que no es cuestión de un día ni de una semana, sino es cuestión de una vida. Y es muy importante. Hace un tiempo vi a unos profesionales muy inteligentes, y estos profesionales muy inteligentes, científicos, tenían un solo hijo, y su hijo tenía un problema.
un problema degenerativo neuronal. Y entonces lo vi al niño, hablé con el niño, le regalé al niño unas cositas para que me prestara atención, pude participar con el niño, pero veía la angustia de los padres. Y la angustia de los padres, después de hablar y conocerlos bien, era que ese niño, con la deficiencia que tenía, con el problema degenerativo neuronal que tenía, no podía llegar a ser como ellos, según ellos, tan inteligentes y tan científicos como son ellos. Y ya no tenían otro hijo, no tenían la posibilidad de tener otro hijo, y constantemente veían al niño en preocupación. Y yo les dije algo que les sorprendió a ellos y cambió realmente la vida de ellos. Ustedes han pensado que su hijo, a veces porque tiene problemas por comunicarse con palabras, no puede apreciar su rostro, no puede apreciar su paz, no puede apreciar lo incondicional que son ustedes. Pero ustedes realmente, su rostro es de estrés. Desde que han llegado a verme a mí, solamente he visto un rostro de estrés. Cada vez que le hago una pregunta al niño, mira a ustedes para ver si está bien la respuesta, está mal la respuesta. Ustedes, sin darse cuenta, por haber adquirido tanta capacidad en ciencia y todo, y al saber que su hijo no puede llegar a lo que usted llegue, ustedes están destruyendo a su hijo. En lugar de concentrarse realmente en cuál es el punto más alto de felicidad de mi hijo con el estado que él tiene. Y va a entender y va a ver, porque va a ser una bendición. Y va a poder entender que desde ahí el niño comienza a avanzar y llega a límites intelectuales, cognitivos, que usted nunca pensaba que iba a llegar. Y no llegaba nunca por simplemente cómo manifestaba usted su rostro, cómo usted se preocupaba de su hijo, en lugar de amar a su hijo tal como es y llevarlo al máximo nivel que él pueda llegar en su condición. Dios quiera que haya podido entender ahora, pero aprendas estas 3 cositas que son sencillas. Prepárese usted en lo que tiene su hijo, en cualquier problema que tenga su hijo, ya sea adicción, ya sea malos hábitos, ya sea, prepárese bien como es. Prepárese también y hable con Dios cuál es su parte. Y Dios le va a responder lo mismo que me ha respondido a mí, lo he enseñado por todas partes. Es tiempo. Su hijo no necesita tiempo de calidad, ir a Disney digo Disney porque estoy en la Florida, o ir a un parque de diversiones o algo por el estilo, o llevarlo a una película. No, su hijo necesita tiempo, no tiempo de calidad, necesita tiempo con usted, caminar con usted, jugar con usted, hablar con usted, aprender de usted. Y lo último, no necesita que usted se emocione por un periodo, por una semana. No, esto es una vida. Su hijo necesita crecer con usted. Su esposa necesita que usted esté ahí. Su esposo necesita que usted esté ahí. Y me refiero a los hombres a veces, porque sé que las madres generalmente, continuamente están con los niños. Pero el padre es muy importante en este desarrollo. Primero, entérese, apréndese. Bueno, aprenda de Dios, ore con Dios. Segundo, hable con su hijo. Hable de todas las cosas que puede imaginarse y esté presente y háblele de Dios, que es bien importante. Y lo tercero, haga que su hijo tenga acceso a esas bendiciones que usted recibe. Tal vez regalándole una Biblia, tal vez llevándolo a un sitio para que pueda apreciar más de Dios y alabar a Dios y comprender de Dios. Dios quiera que haya podido entender hoy día, y si está interesado en la conferencia que damos de 2 horas donde tocamos diferentes temas y usted puede preguntar, por favor escríbanos ahí y pregúntenos dónde, en qué país está, y le podemos decir si vamos a estar dando la conferencia en tal país o no. Bueno, vamos a orar un rato y antes de despedirnos. Señor, te doy gracias por tu amor, tu misericordia, y te doy gracias por cada padre que me ha escuchado ahora, o cada padre que esté pasando por problemas con sus niños. Te pido por cada niño, Señor, que tiene algún problema degenerativo neuronal, Señor. Te pido que tú los llenes de toda gracia, los llenes de tu poder, Señor. Y sobre todo, los pongas cerca a esos padres que tanto lo aman, que sabemos que es la mejor medicina
y lo que más resultado nos has dado en esta práctica. Señor, bendice a cada uno de los que ha escuchado, Señor. Todo esto te lo suplico en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga, y si le ha servido o conoce a alguien que necesita de estas conferencias o necesita de esta pequeña meditación, por favor, mándeselo, hágaselo saber, multiplíquelo, multiplica la bendición para los demás. Que Dios los bendiga. Bye bye.